psicoanálisis, como cada martes, y con Laura López, nuestra psicoanalista. Laura, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Fíjate qué entorno, tenemos aquí mucho sol de frente, pero el entorno que tenemos es maravilloso, ¿eh? Pues si miramos hacia allí que está el mar, además hoy plato, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Justo para salir de aquí, darnos un chapuzón. A ver, a ver. Bueno, Laura, vamos a hablar hoy de la madurez emocional. Muchas personas, pues, se quedan en esa parte de la infancia, ¿no? Son adultas de cuerpo, pero de mente todavía se quedan un poquito en esos primeros años de vida, ¿no? Claro, es que lo más difícil para el ser humano es separarnos de ese primer núcleo familiar, pero claro, a veces no es tanto separarte físicamente, es que ya el psicoanálisis nos habla de esa cuestión que son los afectos sexuales infantiles reprimidos y que tiene que ver con cuestiones de la infancia, con tendencias que hay en todos los seres humanos y que, claro, tienen que reprimirse para que podamos vivir en sociedad, para que podamos compartir con otras personas, para que podamos de alguna manera pues sumar y claro, salir al mundo, porque esa es la cuestión. Hay veces que cuesta mucho separarse de esa protección familiar, de ese lugar en el que uno es un niño y se lo dan todo hecho y claro, tomar responsabilidades luego en la vida y dejar que otros pasen y que ocupen también esos lugares que nosotros ocupamos en la anterioridad, a veces cuesta. Ya digo, no es una cosa de separarse físicamente, sino de esas actitudes, esos comportamientos que a veces pues señalan de alguna manera que bueno, que esa persona aún le cuesta pues dejar ese lugar de niño, ¿no? ¿Por qué ocurre esto, Laura? ¿Ocurre por miedo a la responsabilidad, por ejemplo? Ocurre sobre todo por esa inmadurez que decimos de lo sentimental, de la emoción, ¿no? Freud decía que no nos enseñan de alguna manera pues ni a ser padres ni tampoco a la cuestión emocional, ¿no? Que es como si nos mandaran al Polo Norte en bañador. Pues claro, de alguna manera uno cuando educa a los hijos pues lo hace de la mejor manera que sabe, de la mejor manera que puede, pero a veces se sostiene más en opiniones, en gustos, en cuestiones que a lo mejor ellos creen que deberían de haberles hecho a ellos y vemos que hay incluso muchos desvíos en ese sentido, porque claro, tenemos que tener en cuenta que la familia es el primer núcleo de la sociedad, entonces claro, ahí tiene que estar los límites adecuados, puede haber una cuestión con la madre, ¿no? Del afán de cuidar, pero también tenemos que tener en cuenta que tiene que haber límites, ¿no? Y mucho amor atonta a las personas, ¿no? Y de alguna manera también hay que mostrarle que el mundo pues bueno, no están, hay frustraciones, ¿no? Y son necesarias para poder moverse, si nos dan todo hecho es como si nos quedáramos todavía en ese lugar, ¿no? Y claro, y en la vida hay que conquistarla, ¿no? Y hay que estar con otras personas también, sustituir esos primeros amores. Y a veces se repite, Carol, ¿sabes qué pasa? Que a veces se repite también en situaciones actuales cuestiones que tienen que ver con esas posiciones infantiles. Demandas a tu pareja cariño constante cuando en realidad es como si lo colocaras en ese lugar de mamá. Y luego muchas veces también ocurre que cuando pasamos en nuestros pasos vitales, ¿no? Momentos cruciales en nuestra vida, como son la paternidad, la maternidad, cambio de trabajo, ¿no? Pasos vitales en nosotros, vemos cómo se actualiza de alguna manera esas cuestiones infantiles reprimidas y nos ocasionan un perjuicio, ¿no? No sabemos de ellas, no nos damos cuenta, pero reaccionamos ante situaciones que uno no puede manejar y sale esa explosión emocional que a veces parece berrinche, esos celos, a veces tiene un accidente también porque está reclamando esa atención. Son cosas que uno hace sin darse cuenta, pero que están dirigiendo nuestra vida y que tiene que ver con esa sexualidad infantil reprimida. Laura, me has comentado al principio, antes de la entrevista, pues has dicho, vamos a hablar del síndrome de Peter Pan. Me ha hecho mucha gracia, porque Peter Pan, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Un personaje. ¿Qué es ese síndrome? ¿Son esos berrinches que cogemos a veces de adultos y nos llevan a la etapa infantil? Claro, ese síndrome te habla de alguna manera de esa cuestión de esa imposibilidad de crecer, de poder dar pasos en la vida, de no tomar responsabilidades, ese hecho de quedarse como ese eterno adolescente, esa eterna infancia en la que siempre es el que lo protege, siempre es el que está ahí en ese lugar, ¿no? Y que cuesta pues producir esos lugares para otras personas, tomar las riendas de su vida, producir, digamos, una vida
adulta, entre comillas, ¿no? Porque, claro, también hablamos que no es la apariencia la que nos muestra eso, ¿no? Porque no es si tienes familia, sino es si tomas responsabilidades en tu vida, si de alguna manera muestras pues que eres ese adulto, ¿no? Y adulto quiere decir estar entre otros, trabajar, ¿no? Y contribuir a la sociedad. Al fin y al cabo es trasladar ese amor egoísta a uno mismo, luego ese amor familiar pasa después a ese amor social. Y a veces vemos esa cuestión, ¿no? Que está ese narcisismo aún presente, ¿no? Porque a través del amor es como uno renuncia a sus tendencias egoístas, a ciertas tendencias infantiles que tienen que ver con los celos, la envidia, la hostilidad, ¿no? Uno ya no se enfada con el otro y le pega, ya puede elaborarlo a través de palabras, ya puede compartir, digamos que renunciar a toda esa cosa para poder estar con otras personas. Laura, te voy a hacer una pregunta, a ver si me la contestas. Sí, ¿Quién venga. son más maduros emocionalmente, los hombres o las mujeres? Yo te diría que depende de la persona, ¿no? Porque hay mujeres que son muy maduras, hay hombres que son inmaduros, que me parece que estereotipar eso me parece una cuestión que no sé, que no va, ¿no? Yo creo que las mujeres son más maduras emocionalmente. Depende de la persona, claro, pero depende de la persona, ¿no? Porque también hay mujeres, a ver, uno puede ver esa apariencia en su vida, pero luego realmente esa realidad psíquica es otra cuestión, ¿no? Porque a veces esa mujer está en el trabajo pues con el jefe como si fuera su padre. ¿Entiendes? Que son cosas que a lo mejor en la apariencia tú ves eso, pero en su realidad psíquica pues se mueve de otra manera diferente, ¿no? Y que habla de esas raíces de esos primeros familiares, ¿no? Que decimos que son referentes al complejo de Edipo. Bueno, esta inmadurez emocional en los adultos, que sepan que se puede tratar, se puede hacer a través del psicoanálisis, por supuesto, y Laura siempre estará dispuesta a ayudarles, a atenderles en su consulta. Laura, recuérdanos dónde estás, número de teléfono, página web, todo lo que tengas. Muy bien, pues mira, yo estoy en Málaga, en Armengual de la Mota 32, sector C, y bueno, mi página web es www.lauralopegarcia.com y mi teléfono el 610 86 53 55. Que seguimos atendiendo este verano. O tienen alguna duda, nos escriben a nosotros, a nuestro magazine, nosotros le contestamos y los damos sus datos. Y también, Carol, me parece importante transmitirle que si quieren que hablemos de algún tema, pues también, importante. Que escriban al programa y que atendemos sus peticiones. Más torremolinostv.com. Ese es nuestro correo y ahí pueden escribir. Laura, muchísimas gracias, Muchas gracias por estar a aquí, por acompañarnos y fíjate que la playita la tienes ahí. Qué maravilla, ¿eh? Ponte el bikini y date un bañito antes de irte. Porque tengo que trabajar, pero ya en el fin de semana sí iré. Así te va fresquita para donde tengas que ir ahora. Eso sí. Gracias, Laura. Gracias. Bueno, y con